Muy buenas banda, bienvenidos nuevamente a este pequeño espacio, bienvenidos a la Monitor Sphere, a la esfera del monitor, aquí donde hablamos de lo que ha pasado, lo que pasa y lo que pasará dentro del mundillo geek. En esta ocasión vamos a hablar de una serie dentro del universo Absolute de DC Comics, aquel universo nacido después de la aparente muerte del nuevo dios Darkseid. Un mundo donde los héroes tienen que brillar más fuerte que nunca para evitar perderse en la desesperación, la desesperanza y la tiranía que representa un universo nacido de la más profunda oscuridad. Estamos hablando de Absolute Catwoman, escrito por Scott Snyder y Che Grayson, con arte de Bengal. Pero antes de iniciar plenamente con esto, y como siempre está con nosotros Kamen. Un gusto estar aquí para comentar este nuevo capítulo del universo Absolute, que desde las páginas de Absolute Batman nos presentan a Catwoman y que realmente es una reinvención bastante interesante del personaje, porque no deja de ser una ladrona, pero rehuye de los métodos tradicionales para enfrancarse en el robo de alta tecnología. Desde Absolute Batman habíamos visto que esta Selina era más tecnológica y ahora se nos confirma más cuando vemos que en su ser individual va a ser alguien que dispone de un gran número de artefactos de alta tecnología. Sí, realmente es algo bastante interesante, es bastante curioso. Sabemos que el punto del universo Absolute es refrescar a los personajes que ya conocemos, ya sea para que sean de interés de un lector clásico, de un lector que ya está familiarizado con estos personajes, pero también de aquellos nuevos que van apenas enfrascándose dentro de todo este mundillo de los cómics. Que sea algo nuevo, novedoso, pero que rescate en esencia las bases del personaje. Siento que es un poco ambivalente en este escenario, porque Selina Kyle en esencia sigue siendo el mismo personaje, tiene algunos cambios respecto a su versión de Tierra Cero, de Tierra Principal, y así que está en una especie de limbo bastante curioso. Se siente un poco diferente al refresh que tuvieron otros personajes, como bien dices, de Absolute Batman, de Absolute Superman, Absolute Wonder Woman, pero al mismo tiempo sigue sintiéndose esa esencia de ser un personaje renovado, refrescado. Por una parte, como bien señalas, tenemos este contraste a sus versiones originales, el hecho de que en este mundo Batman es mucho más rudimentario, tiene menos tecnología a su disposición, y en este caso, Selina, si bien sigue siendo una ladrona con temática de gatos, ella opta un poco más por lo tecnológico. Ella, por sus propios medios, ha dejado de ser simplemente una ladrona con temática y obtenido trajes, tecnologías, inteligencias artificiales, gadgets, todo tipo de estas cosas que la hacen ver un poco más novedosa y sofisticada. Yo por una parte también quisiera destacar el hecho de que se diferencia de su versión de Tierra prima, de Tierra original, con el hecho de que normalmente estamos acostumbrados a ver a una Selina Kyle que es ladrona, aparte de por necesidad en cierto momento, también lo es por gusto. Disfruta de la adrenalina, de ese temor, de ese impacto de poder ser descubierta, de enfrentarse a algo nuevo y sobresalir de ello, de saber que es la mejor. Y este cómic te lo recuerda. Tal vez de ello la podrías recordar, pero esta Selina no. Esta Selina recuerda que está ante todo siendo una ladrona por necesidad. Tiene cierto grado que lo disfruta, le gusta tener estos gadgets, le gusta esta emoción, pero ella tiene una meta bien esclarecida. En su momento, como la original, fue una huérfana que por su misma condición vulnerable estuvo sujeta a malos tratos. La gente la veía por abajo, incluso entre las personas menos favorecidas era aborrecida, era insultada, golpeada, abusada, y se dio a ella la tarea de abandonar ese mundo por el medio que fuera, llegar a la cima, cimentarse ahí y nunca volver a ver atrás. Esto implica que ella sabe que en algún momento va a tener que retirarse y espera que sea en el momento más pronto posible y que ella nunca requiera volver a este tipo de vida. Ella es mucho más centrada y ella no tiene tanto este tema de emoción, y creo que también está muy entretejido con el hecho de que ella ya tiene su historia con Bruce Wayne. No es como de me conocí, la adrenalina, el juego del gato y el ratón. No, ya teníamos nuestra historia, nuestras deficiencias, nuestras vulnerabilidades sociales, económicas hicieron que nos distanciáramos, pero en este momento cada quien tiene una meta y tal vez cuando la cumplamos podamos volver a estar juntos. También ese es un tema que es una especie de espejo y le da su propio tono a esta relación entre los dos y a los personajes obviamente como sus entidades individuales. Sí, la verdad es que contrasta bastante el que
haya todavía una esperanza de que pueda estar junto a Bruce Wayne, a diferencia de la relación tan contradictoria que luego se da en la continuidad principal, donde sí, no, sí quiero, no quiero, no, sí quiero, no quiero, sí quiero, no quiero. Que seamos honestos, a la larga cansa. Acá se siente que sí es una relación que está funcionando, que no nada más es la adicción, el sentimiento de adrenalina de, nos enfrentamos en el campo de batalla y en el amor. No, no, no. O sea, es una relación un poco más enfocada a hacer algo serio. Y la verdad creo que ese es uno de los puntos que también toca esta historia, ¿sabes? De que Selina está en ese punto de, nada más llego a tal punto y me salgo de esto y nunca más voltearé a ver a esta vida. Pero como siempre pasa en este tipo de historias de ladrones, siempre va a haber algo que la va a volver a hacer seguir este camino. Y la verdad creo que ese es uno de los puntos más atractivos que tiene esta historia. Es una historia de ladrones a grandes rasgos, pero que tiene ciertos guiños interesantes que hacen que pueda haber un desenvolvimiento a largo plazo. Sí, creo que el punto más importante y es el que señalas es que a pesar de que Selina quiera salirse de este mundo cuanto más pronto mejor, este tipo de situaciones no es algo de lo que te puedas salir diciendo, sí, sabes que ya gané una tajada y ya Dios nos vemos. Si algo nos han enseñado las historias de este tipo es que no tienes mucho margen de acción cuando ya estás hasta el cuello de actos que no son precisamente buenos, moralmente positivos o que vaya, te traen contigo un pasado relativamente turbio. Puede que Selina no sea una ladrona por gusto propiamente, aunque ciertamente disfruta parte de esa vida. Puede que Selina quiera estar en un cierto estatus, sí, pero bueno, no puedes autonombrarte la mejor ladrona del mundo, no puedes ir por ahí con un traje de alta tecnología entrando a lugares donde nadie más entra, y obviamente no puedes también tener una vida de lujos sin que alguien te llame la atención, sin que alguien diga, sabes qué, tenemos un pasado atrás y tienes que confrontarlo, porque significa que has hecho muchas cosas que no son propiamente buenas, que obviamente tienen consecuencias y obviamente tarde o temprano tienes que lidiar con ellas. Y creo que es el punto más interesante de esta historia porque precisamente nos dan a entender que Selina ya está cerca de esa meta, cerca de salirse de este mundo cuando encuentra algo bastante interesante. Primeramente es la reunión con una vieja persona de su pasado, alguien que los que ya leemos cómics tal vez tengan ya por la mente, una tal Holly Robinson, que para aquellos que hayan leído los cómics de Catwoman y de Batman antes saben que en algún tiempo incluso ella tomó el manto porque era una vieja amiga de Selina, igual una huérfana a la que entrenó para poder valerse por sí misma y que en esta ocasión le dice, sí, sé que es tu cumpleaños número 25, te pediría que festejáramos, pero bueno, eres Catwoman, eres la mejor que hay, necesito tu ayuda para un trabajo. Selina le dice, no, ¿sabes qué? No, sabes bien que estoy tratando de salir de esa vida, no te lo voy a dar esa cuestión, pero a partir de ahí empiezan más problemas, porque se ve atacada por una banda que por alguna razón está tratando de usar su imagen, su identidad, para robarle a ella misma. Y ahí es donde nacen todos los problemas que empiezan con esta miniserie. Es realmente bastante curioso y es realmente una propuesta bastante interesante. El hecho de que el pasado venga a morderte el trasero justamente cuando quieres olvidarlo. La verdad es que sí, y yo creo que el que aparezcan muchas imitadoras y que estas imitadoras tengan un traje que recuerde más a la continuidad tradicional es como una declaración de intenciones de qué tan distinto es el personaje en este nuevo universo. Es, no, no implica que sea mejor o peor, sino que simplemente es diferente. Y creo yo que en ese aspecto, creo que la trama, por lo menos en este número uno, cumple, porque te plantea quiénes van a ser los enemigos de Selina, que posiblemente esta persona de su pasado tenga algo que ver con todo este desastre, porque incluso Selina le señala, oye, ya traes otro golpe, siempre traes golpes cuando me vienes a ver. Entonces, sientes que es de esos casos de amigo que siempre se mete en problemas y te va a ver cuando quiere que lo saquen de esos problemas. Pero también, sí, o sea, una historia hasta cierto punto muy típica de las historias de ladrones, pero con unos detalles que hacen pensar que hay algo más gordo detrás, ¿sabes? Como que yo en el momento en el que leí el cómic sí tenía yo la sensación de que había algo más pesado detrás que lo que nos estaban contando a simple vista.
Sí, ¿verdad? Se siente como que, no sé, hay algún parte del trasfondo que nosotros no vemos o todavía no entendemos y que pues obviamente por más que hayas tenido problemas en el pasado, está medio raro que haya de repente un grupo que trata de imitarte más que nada para robarte a ti. O sea, sientes que como que en ese nivel no es una coincidencia. Algo está tratando de buscar a Selina y tratar de hacerle algo. No sabemos si simplemente agraviarla, traerle más problemas o incluso llamarla a una trampa. ¿Para qué? Bueno, ese es parte del encanto de una historia, dejarte con el misterio. ¿Qué va a seguir aquí? Y en esa parte, por mí siento que lo logró. Te deja ya cierto regusto de saber qué tan diferente y qué tan igual es Selina a grandes rasgos a su versión original. También, bueno, cómo se entreteje esta historia alrededor de ella y alrededor de estos personajes que está introduciendo. Y más que nada porque no solamente está aquí Holly Robinson. Al final del cómic te muestran que dentro de este grupo, dentro de todo este tema, hay dos cuestiones muy interesantes. Por una parte, Selina alude a que ya ha tenido un grupo antes de criminales, un grupo de ladrones, algo muy ya clásico de Selina a este punto, que se hace llamar los cálicos. Para quienes no lo sepan, los cálicos hace referencia a un tipo de pelaje en los gatos domésticos. Son esos gatos que tienen tres colores en el pelo. Un nombre muy propio, muy ad hoc a lo que estamos haciendo aquí. Pero lo otro es la revelación, porque la aparente líder de este grupo es nada más y nada menos que Absolute Cassandra Cain. Vaya, ya por sí mismo eso creo que es un gancho para quienes no estaban del todo interesados dentro de la historia. Sí, yo creo que lo más impactante es que el nombre de Cassandra Cain salga a relucir en esta historia porque ya de por sí varios personajes que comúnmente conocemos como Robins aparentemente están del lado contrario de la historia, siendo ahora adversarios de Batman. Y sentí que Cassandra Cain, un personaje que muchas veces ha tenido ciertos toques oscuros, aparentemente ahora sea oscura de manera más absoluta, valga la redundancia. Creo yo que es un giro bastante interesante y la verdad es que considerando el tipo de personaje que es Cassandra Cain, no puedo sino pensar que realmente puede haber algo más fuerte detrás, eh, algo o bien que ella se apoderó de la banda de Selina o que algo está pasando que involucra temas bastante serios y oscuros. Mira, creo que como tal, como una historia, por sí misma cumple bastante bien este número. Hace lo que se supone el universo Absolute tiene que hacer, que es introducirte personajes nuevos, refrescantes, etcétera. Pero también siento que tiene sus contras, porque pues para empezar, este es propiamente hablando el primer spin-off dentro de este universo. Es decir, esta serie sale directamente de las páginas de Absolute Batman. Así que en cierto modo te condiciona a previamente haber leído esa serie, al menos hasta un número 14, que ya es un número por sí mismo avanzado. Y por el otro lado también siento que por el mismo hecho de que es un spin-off, sientes como que está un poquito más enfocado en expandir el mundo que expandir propiamente al personaje. Podría ser un poco de ambivalencia con lo que ya estamos, bueno, lo que ya estábamos acostumbrados dentro de este mundo, pero propiamente siento tampoco que lo hace mal, porque este mundo te da suficiente, bueno, este número te da suficiente contexto, suficiente sustancia sobre el personaje para que no lo deje como de segundo lado, como para que no sea, vamos a expandir el mundo usando como excusa a Catwoman, sino es, vamos a expandir el mundo a través de Catwoman, y siento que eso es muy bueno. Y también porque tiene cosas coquetonas. Yo sigo insistiendo, el comentario que ya hice antes, el tema de la tecnología que está bastante curioso, bastante chido, porque si Selina quiere ser la mejor, tuvo también que armarse con lo mejor que estaba disponible. Y si su punto es estar en lo más alto, obviamente billete no le va a hacer falta. Y eso le permite tener equipo data tecnología que está chulo, porque incluso ella misma lo menciona. Su traje no solamente es de una chica gato porque le gusten los gatos o porque sea un tema fetichista. Realmente los elementos que tiene tienen su cierto significado, tienen su utilidad. Habla, por ejemplo, de que su cola prensil realmente está conectada a su capacidad neuronal, realmente puede actuar como ella lo piensa hasta cierto punto. Su traje obviamente está blindado contra balas, contra puñaladas, etcétera. Le da cierto nivel de resistencia. Su casco, que parece una burbuja, no solamente está así porque, qué chido se ve,
tiene ahí un pulso electromagnético en una de sus orejas, la otra oreja tiene ahí un dispositivo secreto para emergencias que todavía no se nos revela qué es, tiene su propia IA que se llama Yonesi, no sé si sea alguna referencia a algo sinceramente, pero que en tiempo real le puede decir, ¿sabes qué? A tu alrededor hay tal cosa, tu integridad corporal tienes tal y tal cosa, tiene hasta su gaticueva, siendo un reflejo bastante interesante de su universo principal, no hay baticueva, pero sí hay gaticueva, y dice, bueno, tengo por ahí unos exoesqueletos, otros trajes más chidos, tengo incluso una moto Wheelcat que se transforma en una especie de felino robotizado. Me gustó, sinceramente hablando, a un nivel visual más que narrativo, me gustó, está chido. Tienes toda la razón. O sea, si hay un punto bastante destacable en Catwoman Absolute es su repertorio de artefactos de alta tecnología. Y la verdad es que hasta cierto punto ya nos lo esperábamos. Digo, estamos hablando de que esta chica ayudó a Batman a enfrentar a Bane, este Bane monstruoso que balazos de una ametralladora apenas si lo molestaban. ¿Sabes? O sea, ya se nos había planteado que ella tenía más arsenal de lo que te podrías esperar de Catwoman. Y la verdad es que esa onda de que sea alguien que usa mucho la tecnología da para mucho juego. Y la verdad es que siento que la historia va a ser eso, de que, ¿sabes qué? Eh, ¿Sabes qué? Esta ladrona de alta tecnología que tiene un montón de cosas a su favor, ahora se va a ser puesta al límite por los intereses ocultos. Como ya he mencionado, que Cassandra Cain está mencionada en esta historia y que parezca ser ahora sí una versión villanesca o oscura del personaje, es algo que la verdad a mí me emociona, seré sincero. A mí me emociona bastante y la verdad es que el cómic lo recomendaría a quien le gustó Absolute Batman. Lo voy a dejar claro. Si te gusta Absolute Batman, Absolute Catwoman es una extensión de lo bueno que ha sido Absolute Batman. Así que realmente no hay desperdicio alguno. Scott Snyder está en racha en el universo Absolute. Y la verdad es que dentro de esta pequeña cabecera que se está construyendo de Absolute Batman, pues vamos bien. Y este cómic sí a mí me parece bastante recomendable. Fíjate que yo ahí voy a diferir un poquito contigo porque, reitero, yo creo que el tema del universo Absolute sería poder reintroducir a los personajes sin necesidad de estar forzosamente atado a algo. Creo que sí es un punto, entre comillas, malo el hecho de que te sientas obligado a leer Absolute Batman antes de empezar Absolute Catwoman. Siento que se pierde mucho encanto, sinceramente, pero al mismo tiempo siento que sí la serie tiene suficientes elementos como para que tú la leas por sí mismo. Se supone que va a ser una miniserie, eso ayuda mucho. Yo esperaría que logre sostenerse por sí mismo y al mismo tiempo siento que tal vez puedas no ser del... A pesar de que suene contrariado, puedo sentir que tal vez no sea del todo agrado de los fans de Absolute Batman. ¿Por qué? Porque siento que esa serie está, bueno, eh, no depende, pero sí está muy atada a un estilo. Es rimbombante, es extravagante, puede decirse que incluso hasta monstruoso. Y siento que esta serie no va tanto por ese lado, porque es un poquito más terrenal en el ámbito de que, bueno, aquí no tienes güeyes de 3 metros de altura que se dopan, no tienes a payasos chamucos que tienen 100 años de existencia, no tienes un Arc M donde están los multimillonarios hacen todo tipo de experimentos terribles. Esta historia parece un poquito más apegada a lo clásico, una historia que involucra a una ladrona experta en su terreno y posiblemente te estén hablando también del tema clásico de ninjas asesinos, porque ya lo hemos repetido, aquí está Cassandra Cain, muy posiblemente veamos a la Liga de Asesinos de este universo aquí, y bueno, tenemos tela de donde cortar, pero siento que puede ser su propia materia, tal vez un poco más sencillo, tal vez un poco más relajado en ese sentido, pero siento que tiene ese potencial para atraerte por sí mismo, a pesar de esta condicionante de que posiblemente te sientas obligado a leer Absolute Batman antes de empezar aquí. Fuera de eso, bueno, creo que eso ha sido en términos generales la opinión sobre esta historia. Eso ha sido todo de nuestra parte en esta ocasión. Un gusto que nos hayan hecho parte de su día, de su mañana, de su tarde, de su noche. Y que bueno, siempre estamos atentos a una retroalimentación, qué tal les parece. Si ustedes
concuerdan con nuestra opinión, no concuerdan con nuestra opinión. El hecho es que les haya nacido tal vez darle una vuelta a este cómic, empaparse de él y obviamente irse adentrando más en estas historias, porque a final de cuentas ese es el punto de estas pequeñas pláticas, darles una opinión que los incite cuando menos para saber si lo que les estamos diciendo es su misma opinión, ustedes puedan ver algo que nosotros no. Pero bueno, banda, este han sido Sanka el Monitor. Y Kamen. Hasta la próxima.